Bueno, dice la palabra del Señor entonces, en Juan 1. El verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Entonces la palabra del Señor a través del apóstol Juan nos está enseñando de manera muy básica y clara y sencilla, nos está explicando acerca de una de las personas de la Trinidad. Usted tiene que entender que la Trinidad está constituida por el Padre, que es la autoridad máxima, está constituida por el Hijo y por el Espíritu Santo. Amén. Personas que han tenido revelaciones acerca del trono de Dios han podido ver, entre esas estoy yo, alguna vez Dios me permitió ver su trono. Y hay un gran trono, que es el trono del Padre, que incluso es mayor en envergadura, en altura, en tamaño, es mayor el Padre. Hay un trono a la diestra de Él, que es el trono de nuestro Señor Jesucristo. Y también hay un espacio, hermano, para el Espíritu de Dios. Es curioso porque lo que yo pude ver del cielo era como si donde posaba el Espíritu Santo, en la base el Espíritu Santo como que flotaba, pero en la basecita del Espíritu había como cuando hay una base de un lugar de despegue de cohetes, como si el fuego que emanara del Espíritu quemara un poco la base donde él estaba. Cosas muy espléndidas. Entonces una visión del cielo permite corroborar, hermano, la Trinidad. Ahora, cuando hablamos del Hijo, hermano, realmente el término base de la segunda persona de la Trinidad no es el Hijo. Aunque Él es el Hijo, pero la forma en la que se conoce en la eternidad es el Verbo. Amén. El Verbo. Entonces, el apóstol Juan habla acerca del Verbo, de la segunda persona de la Trinidad. Y dice que en el principio, cuando la palabra habla del principio, habla de la eternidad, o sea, el estado permanente de la segunda persona de la Trinidad. En el principio era el Verbo, o sea, el Verbo es eterno. Dice, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Estamos aquí estamos vislumbrando una explicación acerca de la Trinidad, de que ese Verbo tiene un Dios, así como el apóstol Pablo habla en varias ocasiones, habla del Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el Señor Jesucristo, siendo Dios, tiene una autoridad, tiene un Dios, que es el Padre. Amén. Pero Él mismo es Dios, y así remata el primer versículo, dice, y el Verbo era Dios. Amén. Entonces está el Verbo, hermano, la luz que viene a alumbrar. Y dice en el versículo 14 que aquel Verbo se hizo carne. Amén. Aquel Verbo se hizo carne. Se convirtió en uno de nosotros, de carne y hueso, y vivió todo el proceso de gestación en el vientre de María. Usted conoce muy bien la historia. La semilla de Dios fue colocada en el vientre de María. Allí fue gestado,
allí creció como cualquier otro niño. Sus órganos, su piel, sus huesos, todo fue formado. Un cordón umbilical lo unía al vientre de su mamá. Y fue parido en un pesebre, en un establo de Belén, como cualquier otro niño, con dolores de parto. María tuvo que pujar, hermano, el cordón, él salió en medio de sangre, de tejido, tuvo que ser cortado el cordón umbilical. El Señor Jesús tuvo que aprender a mamar del pecho de su mamá. Imagínese eso, hermano, el mismo Dios tuvo que volverse un bebé. Eso nos habla, hermano, de ese acto, de parte de ese acto de amor que Dios ha tenido con nosotros y que no tiene ninguna comparación ni con ninguna religión, ni con ninguna creencia mitológica. Por eso a uno le sorprende, o bueno, no le sorprende porque uno sabe cómo es el enemigo, el diablo. A uno le sorprende cómo todo lo que tiene que ver con la obra de nuestro Señor Jesucristo se compara con otras cosas. Comparan a Jesús con Krishna, comparan a Jesús con Mahoma, comparan a Jesús con Buda cuando no hay ningún punto de referencia. Bajo ninguna circunstancia hay una especialidad de cómo ese Dios, esa parte de Dios que es el Verbo, se convierte en un niño, hermano. Tuvieron que ponerle pañales, tuvo que aprender a comer, a caminar, tuvo que aprender la instrucción, así como nosotros tenemos que hacer con nuestros niños. José tuvo que enseñarle que eso no se toca, tuvo que enseñarle a hacer los oficios de la casa. María le enseñó a escribir, a leer. Él tuvo que ir con otros niños a estudiar, hermano. Eso me habla de una obra poderosa que nosotros tenemos que meditar cada día de nuestras vidas para entender, hermano, cómo ese Dios se hizo carne, hermano. El Verbo de Dios se hizo carne y se convirtió en ese Mesías tan predicado, tan referenciado, no solamente por los creyentes, sino también por los incrédulos incluso, por ateos, por agnósticos. Jesucristo es toda una referencia universal, hermano. Pero quiero explicar, hermano, basado en un pasaje bíblico, el proceso en el cual el Verbo se hace carne. Porque usted tiene que entender, hermano, que el Verbo es la palabra de Dios. ¿Dónde estaba el verbo del Padre? El Verbo del Padre estaba en su corazón. Allá habitaba. Así donde habitan sus pensamientos también. Así donde habitan sus palabras. Porque recuerde, hermano, que la palabra del Señor nos enseña que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Y por eso la palabra también dice, hermano, que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de allí mana la vida. Nosotros fuimos creados para que de nuestro corazón, para que de nuestra boca salga lo bueno, lo santo, salga la vida que solamente habita en Dios, porque Dios es vida, amén. Amén. Y nosotros, así como el Señor, somos una réplica de la creación, somos como seres creadores. Y somos seres, hermano, que desde que estamos pequeños hasta que somos ancianos, tenemos un permanente ejercicio en la creación, en la innovación, en la recreación de las cosas. El cielo, la tierra, los mares, las aguas, la naturaleza, los seres vivos, los seres celestiales los hizo Dios. Pero aquí en la tierra vemos cosas que los hombres hemos hecho. Tenemos delante de nosotros un aparato electrónico y tecnológico que no fue creado por Dios, fue creado por los hombres y fue creado por la capacidad que Dios nos dio para crear tecnología a nivel de construcción, a nivel de ingeniería, a nivel de la informática. ¿Cuántas cosas, hermano? Medios de transporte, vestidos, artículos. Todo lo material que usted ve es el hombre el que lo ha creado, hermano. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos seres donde habite la verdad. Amén. Y donde habite lo bueno en el corazón. Seamos una réplica de ello. Amén. Entonces, en ese sentido, hermano, el Verbo, la palabra de Dios, habitaba en el corazón. Pero quiero que vayamos, hermano, a la carta a los Colosenses. Vaya usted conmigo a la carta a los Colosenses.
Eso está después de Filipenses. Filipenses está después del libro de Efesios, de la carta a los Efesios. Carta a los Colosenses. Dice en el capítulo 1, versículo 15, hermano. Dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Bueno, es que estábamos arrancando, eran como 25 personas conectadas y ahora hay como 14, no sé qué habrá pasado. Capítulo 1, versículo 15 dice lo siguiente. Dice, pero hay un título que lo antepone, dice, reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Dice el versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Vamos a explicar estas dos partes de este versículo. Primero, la imagen del Dios invisible. Ahora, Dios es invisible porque Dios es espiritual. Cuando hablamos de lo espiritual, tenemos que entender que hablamos de una naturaleza diferente a la material. Amén. No tiene tanto que ver con la tangibilidad o la intangibilidad, porque siempre relacionamos el mundo espiritual como algo, como un espectro. Así lo hemos aprendido desde que estábamos chiquitos, cuando veíamos Gasparín, el fantasmita amigable. No, yo quiero que usted entienda, hermano, que el mundo espiritual también es tangible. Amén. También es tangible. ¿Por qué usted dice eso, pastor? Claro, porque cuando el Señor Jesús resucita y recupera su cuerpo espiritual, los apóstoles lo podían tocar. La gente lo podía ver, ¿correcto? Allá en el cielo, los materiales celestiales, ¿sí? Lo que hay en el cielo se puede tocar. El oro que está allá se puede tocar. Pero es diferente, esa gloria, esa naturaleza celestial a la terrenal es diferente, ¿correcto? Y es allí donde trasciende el que el verbo se haya hecho carne. La carne es esencialmente terrenal. La biología es terrenal. Amén. Este cuerpo que tenemos es biológico. Por eso el paso del tiempo deja su estrago. El mismo oxígeno que nosotros respiramos y que necesitamos para vivir, ese oxígeno es el que nos envenena paulatinamente. El cuerpo, el envejecimiento, hermano, es un proceso de oxidación. Las células se van oxidando y se van deteriorando. Por eso salen canas, por eso salen arrugas, por eso viene el reumatismo, por eso viene el dolor de las coyunturas, por eso el dolor muscular. Todo se va deteriorando por el oxígeno. ¿Correcto? Y eso aún eso también Dios quiere transformarlo. Pero para hacer esa obra de transformación, el Señor tuvo que hacerse como nosotros. Amén. Entonces, dice, el versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él se hace visible, aparece, se hace como nosotros. Aparece como un predicador de Nazaret que predica el reino de los cielos. Comienza Él a manifestar que Él es el Mesías prometido a través de los libros de los profetas. Él es el cumplimiento de la palabra de Isaías, como lo dijo el Señor en una sinagoga. Él leyó Isaías 61 y él dijo, aquí está el cumplimiento de esta profecía. Yo soy el Mesías que he venido a liberar a mi pueblo de la esclavitud. No de la esclavitud de un imperio terrenal, sino de la esclavitud espiritual, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de los demonios, de la esclavitud de las obras del enemigo. Amén. Y tuvo que volverse carne porque la obra que vino desafortunadamente por Adán, una obra que trae mortalidad por el pecado, por Adán, el ser humano se convirtió en un ser mortal. La forma en la que tenía que ser revertido, eso que se produjo en Edén, tenía que ser por la aparición de un hombre. O sea,
Adán era un ser eterno, era un ser que no moría y se convirtió en un ser mortal. La forma en la que se revierte es que el verbo viene siendo mortal para darnos la oportunidad de volver a ser eternos. Amén. Amén. ¿Usted está entendiendo, hermano? Sí, amén. Adán era eterno y se volvió en alguien mortal. Viene alguien mortal para darnos la vía de acceso a la inmortalidad, revertir la obra de la maldición del pecado. Se hizo hombre por nosotros, amén. Amén. Ahora, se hace visible. Él dice, el que quiera conocer al Padre, me conoce a mí. ¿Quieren ver al Padre? Véanme a mí. Él es el embajador. Él aparece como el embajador del reino de los cielos. Y se hace tan evidente que se hace como nosotros. Se pone al nivel de nosotros. Amén. Ahora, también dice en ese versículo que Él es el primogénito de toda creación. Paremos allí. Porque cuando hablamos de primogenitura, estamos hablando de algo que es creado. Y aquí puede venir una confusión, hermano. ¿Cómo así? Si Cristo fue creado, ¿cómo así que es eterno? Entonces le voy a explicar, hermano. Lo que es eterno es el verbo. El Hijo no es eterno. Eterno es el verbo. Le voy a explicar. El verbo habitaba en el corazón del Padre. Un día el Padre, allá en el reino de los cielos, donde Él estaba, dijo, quiero hacer una obra para mí. Y dijo, lo primero que yo quiero tener es un hijo. Entonces lo que hizo el Padre fue exteriorizar el verbo y le dio la imagen de un hijo. El verbo es eterno. Pero entonces con su pincel, con su cincel, el alfarero, que es el Padre, el alfarero mayor, que es el Padre, talló un hijo, cogió el verbo, que es eterno, y le dio forma de hijo. ¿Correcto? Por eso cuando el Padre le da la forma del hijo, aparece el primogénito, así como en las familias. Hay un primogénito, el primero de los hijos. ¿Correcto? Aparece allí. Y se convierte allí como ya no simplemente como su palabra, sino que adquiere la imagen de un hijo. Pero es eterno, ¿correcto? Para que no se confunda. Lo que no es eterno es la imagen, el perfil del hijo no, es un día apareció. Y esa misma imagen, un día, cuando el Padre quiso enviar la obra salvadora, le delegó que esa misma imagen de hijo que tenía, en cuerpo celestial, en cuerpo glorificado, le dijo, vas a tener que ir a la tierra, hijo mío, y vas a tener que volverte, ya esa imagen que tienes de gloria, vas a tener que convertirla en carne y hueso. Entonces, el Señor tomó nuestra forma, ¿ven? El Señor tomó nuestra forma y se hizo como nosotros. Vestía como nosotros, comía como nosotros, se bañaba como nosotros, tenía que ir a la letrina como nosotros. Ahora imagínense a Dios yendo a la letrina como nosotros. Un acto de misericordia. Cuando el apóstol Pablo, hermano, habla de que nosotros tenemos que hacernos como los otros, tenemos que hacernos como los perdidos, no está diciendo, hermano, como algunos interpretan erróneamente, sobre todo los que proclaman la doctrina de los nicolaitas, la doctrina contemporánea de los nicolaitas, que es una doctrina que apareció en el siglo I y que atentaba contra la moralidad de la verdad, de la doctrina y de la iglesia, y que es un evangelio que habla de que la salvación no se pierde y de que podemos seguir pecando, pero como Dios nos salvó. Eso es mentira, ¿correcto? Los hijos de Dios son santos y se tienen que parecer a Él, ¿correcto? El apóstol Pablo está hablando que nos hagamos como ellos, que vayamos a ellos, que caminemos en medio de ellos, que no nos creamos superiores. Un acto de misericordia es un acto donde vamos al perdido sin creernos más que el perdido. Aunque cuando usted compara, sobre todo cuando hay un primer acercamiento, es evidente, hermano, que el predicador,
es evidente que el pastor, es evidente que el misionero es una persona salva y que está yendo donde los perdidos, pero se hace como ellos. Amén. Se hace como ellos. O sea, la obra misionera, la obra evangelística es una representación a menor escala de la obra de la encarnación del Verbo. Él se hace como nosotros y decide además venir porque tenía que cumplirse la profecía de que tenía que habitar en Nazaret, tenía que ser conocido como el Nazareno. Viene y nace en las condiciones más precarias, tenía que nacer en Belén de Judea y tenía que vivir en Galilea, en Nazaret. Tenía que cumplirse la profecía. Nació en el lugar más precario posible, en el lugar más humilde posible, y habitó en el lugar más, más ignominioso de Israel y de Palestina. Porque los nazarenos, los galileos eran gente a la cual, eran gente que eran como excluidos dentro de la sociedad del pueblo de Dios. Incluso ellos mismos se burlaban entre ellos. Cuando el Señor cuando le dicen a Natanael, uno de los apóstoles del Señor, que el Señor había aparecido y que venía de Nazaret, él mismo hace un chiste y dice, ¿cómo así? ¿De Nazaret puede venir algo bueno? Así eran reconocidos los galileos, como gente plebeya, hermano, como gente de un menor estrato social. Era una sociedad de pescadores, era una sociedad de campesinos, de gente de un estilo de vida precario. No así la gente de Jerusalén, no así la gente de la secta de los fariseos y de los saduceos. Y así el Señor cumple a cabalidad esa obra de acercamiento, amén. Pero es algo, hermano, que ha sido profetizado, no es algo que surge espontáneamente. Y de hecho es algo, la encarnación es algo que ya el Señor había hecho en otro momento. En otro momento, mucho antes, el Señor también ya se había encarnado. Mire lo que dice el libro de Juan, el Evangelio de Juan en el capítulo 8. Lo que pasa es que cuando el Señor ya vino hace 2000 años, vino ya para la ejecución del plan que tenía que realizarse, naciendo de una virgen porque tenía que cumplirse la profecía y muriendo en la cruz del Calvario 33 años larguitos después para que a través de esa sangre y ese sacrificio nuestros pecados fueran expiados, amén. Y también para abrir una puerta para que todo aquel que crea en él y crea en su sacrificio y su sangre sea derramada sobre esa persona y reciba el Espíritu Santo, pueda ser transformado de una naturaleza terrenal a una naturaleza celestial, que lo miraremos ahora más adelante. Pero él ya había aparecido como una forma visible y como un hombre había aparecido. Juan capítulo 8 dice lo siguiente, en el versículo 54. Juan 8:54 dice lo siguiente. Dice lo siguiente. 54. Vamos a ver desde 54. Dice, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Voy a explicar más o menos esta parte. Una de las cosas precisamente que más traía contrariedad a sus contradictores, valga la redundancia, era que viendo ellos un hombre de carne y hueso, se aterraban y se escandalizaban de que él mismo se llamara a él Dios, de que él mismo se llamara el Hijo de Dios, de que él mismo se llamara
el cumplimiento de la promesa mesiánica. Pero eso parte del hecho de la dificultad, hermano, que conjunto con la testarudez y con la perversión, hacen difícil creer, hermano, que alguien como Dios se pueda hacer hombre. Y sorprende porque realmente la encarnación del Señor estaba profetizada a través de la profecía que dice que iba a nacer de una virgen y que iba a ser hombre como nosotros. Pero ellos en su concepción errónea de Dios, a quien dicen que conocían, y eso pasa hoy actualmente, mucha gente dice conocer a Dios, pero realmente no lo conoce. Los fariseos también creían que conocían a Dios, pero ellos negaban esa realidad cuando rechazaban a aquel que se proclamaba como el Mesías. Y él mismo decía, ¿por qué juzgan por la apariencia? ¿Por qué no juzgan por la obra? Si yo no hago la obra de mi Padre, pues critíquenme. Tendrían razones para perseguirme. Pero si hago la obra del Padre, dice el Señor, la obra del Padre, ¿por qué me persiguen? ¿Por qué tratan de apedrearme? ¿Por qué tratan de lapidarme? Dice el Señor. Él les dice, ustedes no conocen al Padre, yo le conozco. Este que está hecho de carne y hueso, le conoce y viene de él. Y yo soy uno con él, dice. Aquí dice en el versículo 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Ahora, ¿esto en qué se traduce? Se traduce en dos momentos, hermano. O sea, Dios le permitió de manera diferente, hermano. Dios le permitió de manera diferente a Abraham disfrutar de dos advenimientos. Cuando usted lee el libro de Génesis, hermano, después de que Abraham hace un pacto con Dios, después de que Abraham hace caso de partir de Ur de los Caldeos a la tierra que Dios le va a entregar, él hace un pacto con Dios, un pacto que después es corroborado. Abraham tiene una experiencia maravillosa y es que empieza a recibir visitas de Dios en su campamento. Y lo hace a través de un hombre que estaba acompañado de otros dos hombres. Y a ese hombre, Abraham le adoraba como Dios. El único digno de ser adorado es Dios, amén. Los ángeles no pueden ser adorados. Los hombres no pueden ser adorados o no deben ser adorados. Él se postró allí para adorar a ese ser que lo veía como un hombre y comió con Abraham como hombre. Y fue ante ese hombre por medio del cual Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. Fue ante él que intercedió. O sea, Abraham tuvo la oportunidad de ver proféticamente la aparición de la figura mesiánica como un preámbulo, un prólogo, algo previo, como un bocado, como un aperitivo a la obra del nacimiento del Verbo de Dios hecho carne y de la crucifixión del Verbo de Dios hecho carne. Apareció delante de Abraham como una forma visible, como diciendo, así como usted me ve, yo un día voy a venir para que los hombres me vean y crean en mí. Y pasó con Abraham. Y pasó con otros seres también, con otros hombres de Dios también. Se apareció. Él se encontró después con Jacob, por ejemplo, allá en Peniel. Se le apareció alguien encarnado con el que combatió y al cual bendijo, correcto. Y así, teofanías del Antiguo Testamento de manera profética hablaban de aquel que un día iba a venir hecho hombre, hermano. Entonces, y además Abraham también Dios lo seleccionó para ver un segundo advenimiento, porque recuerde que la palabra de Dios dice el orden por medio del cual
las personas van a ser transformadas para ir al reino de los cielos. ¿Correcto? ¿Correcto? Primero las primicias, dice. Después los que durmieron, dice la palabra de Dios. O sea, aquellos que habitaban el paraíso, hermano, era un lugar que estaba allí en las zonas profundas de la tierra y que estaba separado por un abismo o por una cima con las zonas infernales, con el Hades y el lago de fuego. Para poder entenderlo un poco mejor, usted tiene que buscar la parábola del rico y Lázaro, donde Lázaro es llevado al paraíso y el rico fue llevado al infierno. Y desde el paraíso, Lázaro podía ver al hombre rico y el hombre rico podía ver a Lázaro. Y Lázaro estaba juntamente con Abraham, dice la palabra de Dios. Esos que habitaban el paraíso son la primicia, ¿correcto? Y a partir de allí, o sea, esos fueron los que vieron descender al Señor. Cuando Él muere y desciende, ellos ven la aparición en las zonas profundas, la aparición del Mesías. El Mesías que ha de ir a las zonas infernales y ha también de resucitar al tercer día. O sea, el Señor desciende, visita a esta primicia. Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, todos los que murieron antes de venir el Señor y morir en la cruz, son las primicias de Dios. Ellos son los primeros en ser resucitados, amén. Y después, todos los que durmieron posterior al sacrificio del Verbo hecho carne. O sea, todos los que han muerto en Cristo desde su muerte, son los que un día serán primeramente resucitados. No con un cuerpo terrenal, sino con un cuerpo celestial. Y simultáneamente o inmediatamente posteriormente a eso vendrá lo que se conoce como el arrebatamiento, y es que todos aquellos que no han conocido muerte, o los que estemos, el apóstol Pablo dice, no todos dormiremos, algunos quedaremos, esos seremos arrebatados, dice el apóstol Pablo. O sea, estando vivos y no habiendo conocido muerte, seremos nosotros levantados en las nubes con un cuerpo glorificado, amén, para el cumplimiento de la obra perfecta del Señor, amén, que tiene como epicentro el sacrificio, la aparición del Verbo que se hace carne, y el sacrificio, la muerte, la exposición de esa carne en la cruz del Calvario, para que nosotros adquiramos una vida eterna, amén. Entonces Abraham lo vivió. Y esa encarnación, hermano, que también fue manifestada en tiempos anteriores, viene a convertirse también, y que el Señor Jesús la vivió, la manifestó, la experimentó, viene a ser además la base de la perfecta y más sana doctrina. Miren lo que dice la primera carta de Juan, hermano. Primera carta de Juan capítulo 4. Primera carta de Juan capítulo 4, versículo 2 dice lo siguiente, dice: en esto, dice, conoced el Espíritu de Dios, con E mayúscula, el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. La base de nuestra fe, hermano, es confesar y creer que Jesucristo, que Dios se hizo carne, hermano. Recuerda también el misterio de la piedad. La piedad es la capacidad. La piedad es la capacidad que por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo nos da, la capacidad que nos dan para acercarnos al Padre. Recuerde que la palabra piedad dice la virtud, la palabra piedad significa la virtud que tenemos, la capacidad que tenemos de acercarnos a Dios. Eso se llama piedad. Ahora,
La piedad verdadera tuvo que ser impartida, enseñada, tuvo que ser guiada, tuvo que ser ejecutada por Jesucristo. Él cuando muere rasga el velo para que todo aquel que crea en Él pueda acceder al lugar santo, hermano. Recuerde que antes de eso, el único que podía entrar al lugar santísimo del tabernáculo y del templo era alguien llamado el sumo sacerdote, pero era un sumo sacerdote levita. Pero el sumo sacerdocio de Cristo es mejor, es superior. Y quiero aquí hacer un paréntesis, porque hay doctrinantes o dogmáticos que dicen que ya no hay que diezmar, que lo que la iglesia debe vivir ahora es vivir bajo la obra de misericordia y de liberalidad, conforme a lo que cada quien ponga en su corazón. Y eso ha sido una doctrina de tropiezo, porque lo que ha pasado es que la gente ahorita le está dando lo que quiere a Dios, y le está dando los rezagos, los residuos a Dios, si es que algo le da a Dios. Pero si usted estudia el libro de Hebreos, hermano, cuando el apóstol Pablo, creo yo que fue el que escribió el libro de Hebreos, dice que Jesucristo es portador de un sumo sacerdocio superior. Ahora, póngase a pensar, aplíquele usted una regla de 3 a esto. Una regla de 3 con la cual se maneja la matemática y la física cuántica y la física pura y tradicional y la matemática tradicional tiene como base la regla de 3, que es como una lógica matemática. Ahora, si bajo el pacto anterior, los hombres le daban el diezmo a los levitas, hombres de carne y hueso, pecadores, hombres imperfectos. Si Jesucristo es el sumo sacerdote, superior a ese sacerdocio, porque ahora vamos a decir que no vamos a reconocer al Señor como sumo sacerdote, hermano. Porque el diezmo es eso, un reconocimiento del sumo sacerdocio. Algunos dirán, no, pero Dios no necesita dinero. Y es verdad. Pero la palabra de Dios nos enseña que eso que se le da a Dios es lo que Dios utiliza para sostener la obra de Dios en la tierra. Amén. Si usted cree que los misioneros, los pastores, los evangelistas, los apóstoles, los profetas, los que trabajan para Dios, diciendo Dios que son dignos de su salario, usted cree que comen viento y comen esporas, está equivocado, hermano. Los siervos de Dios necesitan ser sustentados. ¿Quién los sustenta? El Señor. Amén. Amén. El Señor. Entonces, para entender, basado en un punto específico, el sumo sacerdocio superior. Entonces él derrumba el antiguo sacerdocio para él manifestarse como el sumo sacerdote, como aquel que con marcas en las manos, con un registro del sacrificio de esa carne, rasga el velo para que todo aquel que crea en él y quiera acceder a la presencia misma del Padre lo pueda hacer, amén. Lo pueda hacer. Pero entonces, la base de esa creencia y de esa fe tiene que considerar que Dios se hizo carne, así lo dice. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Quiénes son los de Dios? Uno de los ítems que el Señor considera para que nos convirtamos en sus hijos, porque también tomando lo que leímos inicialmente en Juan capítulo 1, dice, Dios le dio la potestad de ser llamado a todo aquel que creyó en ese verbo que se hizo carne. Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. O sea, antes de eso, ninguno puede considerarse hijo de Dios. Aquí derrumbamos esa creencia de que todo el mundo es hijo de Dios. Le digo, no. Por el pecado, hermano, pecado, nosotros nos hicimos bastardos. Por el pecado, hermano, fuimos adoptados por el rey del pecado. ¿Quién es? Vino una legalidad para que el diablo tuviera hijos.
todo aquel que practica el pecado, hermano, es hijo del diablo. Juan capítulo 8, en Juan capítulo 8 el Señor se lo dice a los fariseos: ustedes que son mentirosos, engañadores, son hijos del diablo. La única posibilidad que hay para que pasemos de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios es por medio de Jesucristo. Y de creer que Él vino y se hizo carne, hermano. Nosotros tenemos que creer que Él un día vino. Por eso el gnosticismo no tiene nada que ver con es otra secta. Ellos desconocen este principio doctrinal. Ellos dicen, no, Dios es imposible que se haya hecho carne. No. Ellos niegan eso. Pero aquí el apóstol claramente dice, todo aquel que quiera ser llamado de Dios tiene que confesar que Jesucristo ha venido en carne. Amén. Pero no se quedó como carne. Eso era parte del proceso, hermano. Ahora, él un día manifestó su realidad. Cuando en un momento específico vino lo que se conoce como la transfiguración, que fue cuando vino Elías y Moisés, descendieron del cielo a hablar con él. Estaban los tres apóstoles más cercanos al Señor, que eran Pedro, Juan y Jacobo. Ellos vieron esto y vieron cómo esa carne fue quitada para aparecer la esencia del Señor. Él mostró, o sea, se quitó como el estuche de la carne y Él mostró quién verdaderamente es Él. Ahora, por eso lo de la carne es algo simplemente transitorio, es un paso más. Él tenía que nacer y morir en santidad, siendo un hombre de carne y hueso, para matar todo imperio de la muerte y del pecado en la cruz del Calvario. Ahora, Él desciende a las zonas infernales y cuando resucita, ya no resucita como un hombre de carne y hueso, sino resucita como un cuerpo glorificado. La gloria a la cual renunció, Él la recupera en la resurrección. Y nos dice a nosotros, si ustedes mueren al pecado juntamente conmigo, yo los haré resucitar un día. Claro, Él ya, el primer paso que por medio del cual Dios opera en nosotros es que Él salva nuestra alma. Cuando nosotros reconocemos al Señor Jesucristo y recibimos el Espíritu Santo, nuestra alma se afianza en la salvación y nuestro espíritu se convierte en un espíritu superior. Pero queda el último tramo, que es la transformación de nuestros cuerpos, amén, porque con este cuerpo no podemos entrar al reino de los cielos. Eso ocurrirá el día de la resurrección de los muertos y el día del arrebatamiento, amén, seremos transformados. Tendremos derecho a quitar el imperio de la carne y pasar al derecho de ser transformados y resucitados, amén, en una gloria similar a la de Cristo, amén. Ahora, el apóstol Pablo explica también ese proceso en el libro de Filipenses, amén, de la carta a los Filipenses. Dice en la carta a los Filipenses, hermanos, en el texto de Colosenses, en el capítulo 2, versículos 6, 7 y 8, dice lo siguiente. Dice, el cual, vamos a leer desde el 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, escuche esto, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Dice acá, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo Dios, por amor a nosotros, para que entienda que la obra de la encarnación es una obra de amor,
no consideró el ser Dios como algo a que aferrarse. A la gloria que él tenía, renunció a parte de ella. Y también renunció a estar en un mismo lugar con el Padre. De hecho, hermano, lo que uno logra entender cuando el Señor está siendo crucificado y está muriendo, es que en ese lugar de la cruz, diciendo la profecía además de que el que es muerto en un madero se hace maldito, o sea, maldito es básicamente aquel en el que no está Dios, es maldito. Dice, maldito el que muere en un madero. O sea, él que renunció a su lugar en el trono de Dios para venir con nosotros, pero que estando en la tierra se mantuvo uno solo con el Padre por el Espíritu Santo, un día en la cruz del Calvario tenía que renunciar a todo. O sea, hasta la presencia que lo conectaba a él con su Padre tuvo que ser quitada de él. Allí en la cruz del Calvario, el Padre quitó esa conexión que tenía con él. La presencia de Dios, del Padre, fue quitada porque tenía en ese momento que recibir todo el pecado de la humanidad. Y el dolor que lo agobiaba a él antes del sacrificio, más que el tener que sufrir los dolores de una crucifixión y de una tortura, era que sabía que en ese momento iba a vivir una experiencia que nunca había vivido. Y era que el Padre se iba a separar temporalmente de él. Y es cuando él dice en la cruz del Calvario, Padre, ¿por qué me has abandonado? El Padre quita su presencia, recibe el pecado de la humanidad allí, es expiado, así como el Cordero de la expiación recibía el pecado de Israel y el pecado de la persona que llevaba el Cordero al sacrificio. Asimismo el Señor, en un momento en el que la presencia del Padre fue quitada, porque el pecado no podía mezclarse con lo santo de Dios, la presencia del Padre es quitada. Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él recibe el pecado y allí es donde Él expira. Y por esa sangre derramada, el pecado es vencido, amén. Para que todo aquel que confiese en el nombre de Jesucristo sus pecados, la sangre de Cristo borre ese pecado. Y ese que es limpiado del pecado reciba el beneficio por el Espíritu de Dios de ser hecho una nueva criatura. Amén. Y el que permanezca en esa condición, un día recibirá aún la transformación de este cuerpo. Amén. Porque entraremos al cielo con un cuerpo diferente, como el de Jesús. Amén. Allí lo está explicando el apóstol Pablo a la gente de Filipo. Y dice en el versículo 9, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La recompensa del sacrificio de esa carne y hueso viene aquí cuando se le exaltó hasta lo sumo, es convertido en el sumo sacerdote y le dio un nombre que es sobre todo nombre, amén. Se le dio una autoridad, se le dio un poder ilimitado al nombre de Jesucristo, amén. Solo por medio de él, solamente por medio de él somos nosotros salvados, sanados y resguardados, amén. Amén. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. 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 Y ese es el objetivo de una obra consumada, llevarnos a todos los que hemos creído y nos hemos sostenido allí a una gloria eterna. Miren lo que dice Hebreos 2. Hebreos capítulo 2, versículo 10 dice lo siguiente. Hebreos 2, 10 dice lo siguiente. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Él tenía que ser afligido para posteriormente ser resucitado, para dar la oportunidad de que muchos nos convirtiéramos en sus hijos y, siendo sus hijos, tener la posibilidad y tener la puerta abierta para ser llevados a su gloria, a la imitación de su gloria. Amén. Transformando nuestros cuerpos.
también, como lo dice Primera de Corintios, capítulo 15, dice lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 15, dice lo siguiente en los versículos 22, 23 y 24. Dice lo siguiente, dice, porque así como en Adán todos mueren, o sea, ya lo habíamos explicado, Adán peca, viene la inmortalidad, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, el primero, las primicias, los que estaban en el paraíso, luego los que son de Cristo, luego los que son de Cristo, que son los que murieron en Cristo, y los que seamos arrebatados en su venida. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y a Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Cuando ya disfrutemos con Él el reino de los cielos para la eternidad. Amén. Amén. Y dice en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 16 y 17. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dígame. Amén. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Hermano, el Señor murió por nosotros en la cruz del Calvario, se hizo carne, murió por nosotros, para que nosotros ahora, bajo su gobierno y dominio, dobleguemos a nuestra carne. Amén. Dice la palabra del Señor que a cada uno nos ha asignado una cruz, hermano. Amén. No para que vayamos a un monte alto a ser crucificados, literalmente, biológicamente, terrenalmente, no. La cruz que Dios nos dio, hermano, no es una cruz convencional. La cruz que Dios nos dio es el Espíritu de Dios doblegando nuestra carne. O sea, hermano, Él hizo el trabajo difícil para que ahora nosotros podamos hacer el trabajo fácil, hermano. Amén. Él hizo el trabajo difícil para ahora nosotros recibir el beneficio. Por eso la palabra de Dios nos dice, tenemos que pedir el Espíritu Santo, porque es por medio de una vida bajo el dominio del Espíritu, por medio de la cual doblegamos nuestra carne. Amén. Nuestra carne muere por el poder del Espíritu. Amén. Y todo aquel que muere a la carne recibe el beneficio de la resurrección y la transformación total. Amén. Para entrar al reino de los cielos. Entonces, hermano, la obra de la encarnación es la que nos abrió la puerta. Amén. Que el verbo que se hizo, que tomó la forma de hijo, se haya hecho carne por nosotros, nos abrió la puerta de que ya no seamos nosotros condenados. Y la palabra de Dios dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Amén. Amén. Vamos a orar. ¿Qué hora es? Las 6:36. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos identifiquemos con Él en la cruz del Calvario. ¿Eh? Hermano, siempre una de las situaciones más difíciles que uno tiene que ver como pastor es gente que quiere caminar con Cristo, pero quiere hacerlo viviendo en los deleites de la carne, hermano. Entendiendo como deleites de la carne la vida de pecado, porque hay necesidades que tiene la carne que no tienen nada que ver con pecado. Usted tiene que dormir, usted tiene que comer, usted tiene que vestirse, usted tiene que hidratarse. Eso no tiene nada que ver con cosas malas. Estoy hablando del pecado.
que es el placer concupiscente de la carne. No se puede querer seguir a Jesús siguiendo en la vida placentera del pecado, hermano. Por eso la obra suprema la hace el Espíritu, hermano. El Espíritu es el que convence de pecado. Y convencidos de pecado nos lleva al arrepentimiento. Para que en el arrepentimiento pidamos el Espíritu Santo para que nuestra carne sea doblegada. Para que nunca más exista el imperio de la carne en nosotros. Porque el que permanece en el imperio de la carne solo tiene como expectativa, tiene como futuro una horrible expectativa de juicio, hermano. Pero si vivimos para Dios y dejamos que el Espíritu Santo tenga su imperio en nosotros, entonces, hermano, recibiremos los beneficios de la obra de Cristo en nosotros. Amén. Vamos a orar, hermano. Amado Dios de la gloria y del poder, te damos alabanza a ti, Señor, en esta tarde ya. Te glorificamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Estamos contentos y alegres, Señor, de poder ministrar tu palabra, Señor. Y la verdad que allí está contenida, Señor, es ser impartida a todo aquel que cree, maravilloso Dios. Tu palabra dice que todo aquel que cree es salvo, Señor, maravilloso. Amén. Todo aquel que cree, Señor, maravilloso, es transformado. Todo aquel que cree recibe el beneficio de tu sacrificio, de tu resurrección, Señor. Hoy aceptamos, Señor, esta propuesta. Señor maravilloso, nos identificamos contigo en la cruz, Señor, allí. Señor maravilloso. Y no solamente allí, Señor, sino que tú viviste una vida sin mancha, una vida sin arrugas, Señor, desde que naciste hasta que moriste en la cruz, Señor. No habitó pecado en ti, Señor. Sangre perfecta, sangre capacitada para limpiar los pecados, allí fue derramada, Señor, para que nosotros ahora, Señor, recibamos la limpieza de los pecados, Señor. Por eso nosotros nos identificamos contigo en la cruz y pedimos perdón por nuestros pecados. Hermano, dígale allí, Señor, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mi maldad. Te pido perdón por mis actos de desobediencia. Te pido perdón por mi testarudez. Te pido perdón por darle rienda suelta a la carne. Te pido perdón por la concupiscencia. Te pido perdón por andar en los placeres pecaminosos. En los placeres que Dios aborrece. Pedimos perdón, Señor maravilloso, por todas estas cosas, Señor. Por las iras, por las violencias, por las perversiones, por las mentiras, por los engaños, por las envidias, por las idolatrías, por las hechicerías, Señor maravilloso, por las borracheras, Señor de la gloria, Señor santo, por las lascivias, las lujurias, las fornicaciones, los adulterios. Pedimos perdón, Señor maravilloso. Pedimos perdón por todas estas cosas, Señor, y queremos allí, Señor, identificarnos contigo, Señor. Doblega nuestra carne, Señor maravilloso, lávanos con tu sangre, Señor de la gloria, y envía tu Espíritu Santo, Señor de la gloria. Envíalo, necesitamos el imperio del Espíritu, Señor, para doblegar la obra de la inmortalidad, para doblegar la obra adánica que hizo estrago en nosotros y recibir la obra de Cristo nuestro Señor. Pasar de ser almas vivientes a espíritus vivificantes, maravilloso Dios. Señor de la gloria, en el nombre de Jesucristo oramos, Señor, para que sea impartido el Espíritu de Dios sobre toda carne, Señor. Derrama tu poder, Señor. Hemos recibido el beneficio, además profetizado por Joel, Señor, que en los postreros días sería derramado el Espíritu Santo sobre toda carne, Señor. Derrámalo, Señor maravilloso. Derrámalo, Señor. Tu palabra dice que viniste, te manifestaste a los tuyos, pero los tuyos no te conocieron, Señor. Por eso vas a levantar otro pueblo, maravilloso Dios, para que ellos sí creyendo, Señor maravilloso, sean redimidos, sean transformados, Señor maravilloso, y llamen a celo a tu pueblo para que por medio de ello los que no te conocieron ahora sí quieran conocerte, maravilloso Dios. Por eso oramos, Señor de la gloria, para que tú levantes un remanente poderoso, Señor.
Hoy anhelamos tu presencia, Señor, y lo que ello implica, tu soberanía, tu imperio, tu gobierno, tu dominio, Señor, ya no para hacer nuestra voluntad, ya no para vivir en concupiscencias, ya no para vivir en maldades, sino para vivir bajo tu dominio, Señor. Señor, comiendo contigo, caminando contigo, Señor maravilloso. Amándote con profundidad, temiéndote también, Señor, siendo entes de misericordia y de piedad, maravilloso Dios, para ser luminares en el mundo, Señor de la gloria, para ser también, Señor, la sal de la tierra, para ser también instrumentos de salvación, Señor, proclamadores de la verdad, Señor, que la verdad habite en nosotros, Señor, lo pedimos, y que llenes nuestros redomas en el nombre de Jesucristo de Nazaret, lo pedimos en esta hora, Señor de la gloria. Señor, derrama tu poder, Señor. Amén. Y por medio de la obra, Señor, que ha sido ejecutada, Señor, por aquel que se hizo carne y resucitó, Señor, Señor maravilloso, saca hijos, Señor, saca remanentes para tu gloria. Da Amén. Potestad, Señor, que por el nombre que sobre todo nombre es otorgada, da potestad para que todo aquel que no era tu hijo, Señor, hasta el día de hoy, Señor, lo sea. Y para todo aquel que ya lo es, hoy afirmes esa condición en el nombre de Jesucristo, Señor. Y dale a mis hermanos la capacidad de morir, Señor, a las cosas infructuosas, Señor. Cuánta cosa banal, cuánta cosa de este mundo que de nada sirve, que es pasajera, que parece colosal, que parece tremenda, pero es insignificante y es un tropezadero. Convence a cada hermano, Señor maravilloso, de que esas cosas en nada edifican, Señor, en nada aportan y terminan siendo un tropiezo para la salvación misma, Señor. Oramos, Señor, para que mis hermanos reciban esta presencia, este derramamiento, Señor, y sean llenados del poder del Espíritu de Dios, y sean llenadas las mentes, y sean llenados los corazones, maravilloso Dios, y vamos todos para tu gloria y para tu alabanza, bendito Rey, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Te damos gracias, Dios, en esta hora, por todo lo que haces por nosotros, Señor amado. Bendice a todo este pueblo que hoy está reunido y que ha escuchado esta palabra, Señor. Oramos, Señor maravilloso, por nuevos nacimientos, por bautismos del Espíritu, Señor. Derrama tu poder y tu fuego, Señor. Únquenos hasta los huesos. Purifícanos con tu fuego, maravilloso, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y permítenos navegar y nadar en las profundidades, Señor maravilloso, de tu presencia. En el nombre de Jesucristo. Y toda obra, Señor, y toda señal que tú has dicho que nos persiga, la recibamos, Señor. Libera a todo hermano, Señor, de todo espíritu maligno, en el nombre de Jesucristo. Nosotros declaramos, Señor, la libertad de cada hermano que lo necesita y de cada persona que lo necesita, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Decretamos el desalojamiento de todo espíritu maligno y demonio de las vidas de mis hermanos y de todo aquel que ha creído. En el nombre de Jesucristo también decretamos la sanidad de los cuerpos, de las mentes y de las almas, porque está escrito que por la llaga de nuestro Señor Jesucristo somos sanados y curados en el nombre de Jesucristo. Declaramos los prodigios, las señales, declaramos los milagros a favor nuestro, maravilloso Dios. Tu presencia habitando en medio de nosotros, Señor, trae revelaciones, trae sueños, maravilloso Dios. Permítenos caminar contigo en medio de tu juego, en medio de tu presencia. Amado Señor, danos contundencia en nuestra predicación, danos contundencia en nuestro testimonio, Señor, y que seamos gente y pueblo de abundante fruto, en el cual tú te regocijes y tú te deleites. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. También oramos para que seas tú nuestro defensor. Destruya a todos nuestros adversarios y enemigos, Señor. Acampa alrededor de los que te tenemos y defiéndenos siempre, Señor. Aplasta a todos aquellos que se han levantado contra nosotros, Señor. Demuele las fauces de los depredadores. Destruye los dientes de los leones, Señor. Los cuernos de los búfalos, maravilloso Dios. Y aplasta las embestidas de los toros de Basán, de los ganados de Basán. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Líbranos del lazo del cazador.
Señor, y aplasta a nuestros adversarios como aplastaste a los ejércitos de Sennacherib en las puertas de Jerusalén, Señor. Amén. Porque está escrito, Señor, que aunque un ejército acampe contra nosotros, no temerá nuestro corazón. Aunque contra nosotros se levante guerra, estaremos confiados. Escrito está también, Señor, que ningún arma forjada contra nosotros puede prosperar. Que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece, maravilloso Dios. Y más fuerte es el que está con nosotros que el que está en el mundo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sé tú nuestro estandarte, Señor. Y libéranos y guárdanos del aluvión y de la avalancha, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Sé tú nuestro proveedor, Señor. Atamos todo espíritu de ruina, de pobreza, de miseria, de escasez y lo echamos al abismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Llena nuestros lagares, graneros, despensas, mesas, alacenas, lugares de reserva. Señor maravilloso, que haya abundancia sobre abundancia en nosotros y reprende el devorador de nuestras vidas, Señor. Señor, que no haya justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan en medio de nosotros y que prosperemos en todo como nuestra alma prospera. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Bendecimos a todo tu pueblo, Señor. Dale la paz que sobrepasa todo entendimiento y afírmalos en el gozo de la salvación. Que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, ten de nosotros misericordia y Señor maravilloso, y alza tu rostro sobre nosotros y pone en nosotros paz, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y oramos como lo hizo Jabes, que tú nos bendigas, Señor, que ensanche nuestros territorios, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, para la gloria y honra de nuestro Señor amado Jesucristo. Amén. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos amados, Dios les bendiga mucho. Angelita está de cumpleaños. Ah, sí, Angelita está de cumpleaños. Pero vamos a orar por nuestra hermana Angelita, amén. Sí, amén. Gracias. Bueno, Padre amado, bendecimos a Angelita, nuestra hermana, que amamos tanto. Señor, gracias por ella, Señor, por la bendición que ha representado para nuestras vidas. Ahora nosotros queremos bendecirla, Señor, en el Amén. nombre de Jesucristo. Pedirte que las cosas más espléndidas del cielo las reciba ella, Señor, en este año. Que este año sea el mejor año de su vida, Señor. Bendice sus pasos, bendice sus manos, su mente, la capacidad, Señor, intelectual, Señor, el fruto de sus manos y su mente sean bendecidos, Señor, sus cosechas, sus ganados, sus tierras, sus parcelas sean benditas, Señor maravilloso. Bendice su familia, su esposo, bendice su descendencia, maravilloso Dios. Sea bendita en el nombre de Jesucristo. Bendice sus lugares de reserva, sus finanzas sean benditas, Señor maravilloso. Que tu presencia habite en medio de ellas, Señor. Que este sea un año lleno que este sea un año lleno de encuentros contigo, maravilloso Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y oramos por Josecito también allá en Canadá, por Chloe. Oramos por nuestros hermanos queridos, Señor. Bendícelos también a ellos. En el nombre de Jesucristo, que tu mano pose sobre ellos, Señor. Tu chequina, tu columna de fuego, tu presencia. Bendice su entrada, su salida, sus pies, sus manos, sus mentes, sus corazones, sus cuerpos, sus familias. Bendícelos, Señor, con abundancia sobre abundancia, maravilloso Dios. En el nombre de Jesucristo. Y que la gloria tuya los acompañe también. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Gracias, Dios. Atamos toda retaliación y venganza, toda furia de las tinieblas, la atamos y la echamos al abismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Para la gloria de nuestro Señor amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos amados, Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles en la transmisión de la oración. Amén. De todos los miércoles. Bendiciones. Amén y amén.